Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu amor, porque tu misericordia, Señor, cada mañana es nueva en nosotros, entendiendo, Padre, que tu misericordia fue manifestada en Cristo y es Cristo en nosotros esa misericordia consumada. Gracias, Padre, por cada uno de los amados amigos que hoy se disponen, Señor, para recibir la palabra, también para adorarte, para darte gracias, Señor, para reconocer tu grandeza. Reconocemos, Señor, que tú eres eterno, eres sublime, que no hay nadie como tú, que eres el dueño de todas las cosas. Tu palabra dice, Señor, que la tierra, el mundo y su plenitud son tuyas, Señor. Te pertenecen a ti, Señor. Por lo tanto, Padre, en esta mañana agradecemos, porque toda la tierra está llena de ti. No hay nada que se escape de ti, Señor, en este universo que creaste. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias por cada persona que se está conectando, Señor, y que a su vez hoy habrá una edificación en sus corazones por causa de la palabra, por causa del Cristo eterno. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Dígale conmigo, vamos. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. No es más. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Vamos, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. La tierra está llena, y la tierra está llena de su gloria, y la tierra está llena de su gloria, y la tierra está llena de su gloria. Santo es Él, santo es el Señor. Mi vida está llena, y mi vida está llena de su gloria, y mi vida está llena de su gloria. Tu vida está llena, tu vida está llena de Cristo, de su gloria. Santo es el Señor, santo eres, Señor, gracias. Santo es el Señor. Señor, tú eres santo, eres el santo, el eterno Rey. Muchas gracias te damos, Señor, en esta mañana. Adoramos, Señor, tu realidad, tu vida en nosotros. Celebramos, Señor, tu presencia en nosotros. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios y no hay nada ni nadie fuera de ti.
Reconocemos, Señor, que toda la tierra está llena, pero también la tierra de nuestros corazones, de cada corazón será llena del conocimiento de tu gloria, Señor. Gracias por esta mañana, por permitirnos un día más. Gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de tu fidelidad, disfrutar de tu gracia abundante, disfrutar de tu amor manifestado en el Cristo eterno que nos habita, disfrutar de esa realidad, justificados en Él, reconciliados en Él, posicionados en Cristo, hechos nueva creación en el Hijo, adoptados, Señor, por el puro afecto de tu voluntad, elegidos antes de que todo fuese, Señor, para ser tus hijos, Padre, para ser hechos conforme a tu imagen. Muchas gracias te damos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bien, amados, bueno, vamos a comenzar en esta mañana nuestro tiempo de impartición, el tiempo de la palabra. Si usted está allí listo, puede buscar su Biblia, puede tomar la Biblia, bueno, la puede tener de manera electrónica o la puede tener física, pero busquemos hoy la Biblia y vamos a leer en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 38 y verso 39. Repito, Hebreos, capítulo 10, verso 38 y verso 39. Vamos, busque su Biblia allí, repito, Hebreos, capítulo 10, verso 38 y verso 39. Dice el texto: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Quiero repetir ese texto. Hebreos, para los que están entrando, Hebreos capítulo 10, verso 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Muy bien. Vamos a hablar un poco hoy una palabra que hemos denominado exhortados a no volver atrás. Exhortados a no volver atrás. ¿Por qué exhortados? Porque la carta a los Hebreos, si usted la puede analizar o la puede estudiar, la carta a los Hebreos es una exhortación. Usted encuentra frases en esta carta, como por ejemplo, temamos pues, tengan cuidado, ojo que alguno de repente no alcance, no deje de congregarse, no haya en ustedes corazón malo, no haya en nosotros espíritu como el que hubo en Esaú, un espíritu profano. En fin, en esta carta encontramos, amados, una exhortación que podríamos estudiarla y analizar cómo se divide esta exhortación. Pero en lo que acabamos de leer, el autor de la carta a los Hebreos nos exhorta, haciéndonos un recordatorio muy clave que todo hijo de Dios debe tener. Entendidos que todo hijo de Dios vive por la fe de Cristo, por la fe del Hijo. Y él dice, mas el justo vivirá por fe. Ese versículo ustedes lo han leído en muchas partes. En los profetas menores habla de que el justo por la fe vivirá, en Romanos 1:17. Mas en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. En fin, es una realidad entender la fe. Entonces el autor dice, mas el justo vivirá por fe. Pero luego añade, y si el justo retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros, ojo con ese maravilloso contraste, pero nosotros, si bien les habla a los hermanos hebreos, escúcheme bien, la razón de la exhortación para los hermanos hebreos era porque ellos habían salido del judaísmo, eran una iglesia compuesta por judíos, habían salido del judaísmo, pero ahora, estando en el nuevo pacto, en Cristo, estaban intentando volver a desarrollar, a llevar a cabo todo ese tipo de
por así decirlo, prácticas en las cuales el judaísmo consistía. Había persecución para la iglesia, había bastantes complicaciones. Pero cada vez que usted lea en la carta a los Hebreos, por ejemplo, iniciando el capítulo 1, verso 1, hay una exhortación. Y dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Note la exhortación con lo que la carta inicia. Y es diciéndoles de manera implícita que ya en el tiempo en que ellos habían entendido la verdad del nuevo pacto, la verdad de Cristo, como sacerdote sumo, cómo habían podido entrar al descanso de Dios, ya no tenían que estar pendientes de que si Dios les hablaba por Moisés o por los profetas, sino que ahora el Hijo, Cristo, era la palabra viviente que había sido anunciada por los profetas, pero que ahora la palabra viviente había sido manifestada en Cristo y que por él había sido hecho todo lo que se veía en el universo y que Dios le había hecho a él superior a todo, superior a cualquier ángel, superior a cualquier hombre, superior a Moisés, superior a cualquier sacrificio, superior a cualquier institución, superior a cualquier ceremonia, a cualquier rito. Por lo tanto, era en el Hijo que se tenía que entender, comprender y recibir la palabra. Por lo tanto, amados, la exhortación no tiene que ver con regaños para maltratar. La exhortación tiene que ver con una serie de recomendaciones que a una iglesia que estaba tratando de volver a sus antiguas prácticas les serviría para enfocarse. Note que ellos querían retroceder, pero escúcheme, el retroceso al cual ellos querían llegar no era un retroceso al pecado, a las cosas malas que usted conoce como pecado, era un retroceso a las prácticas de la ley, porque ellos habían sido fundamentados en que la manera de acercarse a Dios era a través de sus esfuerzos propios, era a través de la obediencia a la ley, era a través del cumplimiento de ciertas prácticas, rituales y ceremonias que obviamente al venir Cristo, como lo dice en el capítulo 9 de la misma carta, verso 11, estando ya presente Cristo, que es el sumo sacerdote de los bienes que han llegado, ya todo lo que tiene que ver con ceremonias, simbologías, rituales, tipos, sombras y figuras había caducado en razón de que la realidad de lo que aquello anunciaba había llegado. Pero ellos tuvieron el problema y el deseo de volver atrás a raíz de las situaciones que estaban viviendo. Y la exhortación, repito, en el versículo 38 y 39 es a no retroceder, porque dice que nosotros, ojo con eso, yo quiero que usted lo diga allí también, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, ojo con eso, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo que está dándonos a entender el texto es que quien retrocede a vivir por sus propios esfuerzos, a vivir por sus propias ideas, a vivir por sus propios criterios, es alguien que no ha entendido la fe del Hijo. Note que la exhortación tiene varios aspectos. El primero es que los hijos de Dios no retroceden, y no porque sean alguien que haya quizás tenido muchos méritos por esto, sino porque han sido personas que han comprendido que lo que los sostiene, por favor, mi amado, usted que está pasando por crisis, que lo que los sostiene es la fe de Cristo en ellos. Por eso es que usted va a encontrar en Hebreos la fe de los antiguos, capítulo 11, que por esa fe, dice el texto en Hebreos 11, ellos alcanzaron buen testimonio. Pero luego en el capítulo 12 de Hebreos dice, pero nosotros tenemos ahora al autor y consumador de la fe. Por lo tanto, retroceder es una clara evidencia de que no se ha comprendido la fe del Hijo. Y yo quiero decirle algo, mi amado, retroceder de repente no implicaría que usted no estuviese en la congregación, porque hay gente en la congregación, pero en retroceso. Hay gente que practican ciertas cosas del cristianismo, pero están retrocedidos, porque para Dios retroceder, ¿sabe qué significa? Salirse, por así decirlo, ojo, dejar la confianza en el sacrificio de Cristo para colocarla en sus propios criterios, en sus propios sacrificios. Cuando usted coloca la confianza, note, la confianza en lo que usted pueda hacer y hacer, en lo que usted pueda realmente bajo su criterio humano comprender, entonces usted para Dios ha retrocedido. Note,
Todo lo que no deposita su confianza en el Hijo, para el Padre ha retrocedido. Y ese retroceso, dice, es para perdición. Por eso dice, nosotros no retrocedemos para perdición, sino que nosotros somos de los que avanzamos para preservación del alma. Por lo tanto, en toda esta carta nosotros encontramos cosas muy interesantes. Encontramos, por ejemplo, que el testimonio de los antiguos fue valioso en razón de la fe que ellos profesaron, una fe que esperaba lo prometido. Pero la fe de los hijos es una fe que entiende lo recibido. Quiero que por favor agarre este concepto y si puede usted escribirlo allí, téngalo claro. La fe de los antiguos era una fe que esperaba lo prometido, pero la fe de los hijos en el nuevo pacto es una fe que entiende lo recibido. ¡Wow! Si usted comprende esto, ese concepto, a usted tendrá que romperle un poco los paradigmas. La fe de los antiguos era una fe que esperaba lo prometido. La fe de los hijos es una fe que entiende lo recibido. Y por lo tanto, esta fe de los hijos, al entender lo recibido, es una fe que nunca les permitirá retroceder en razón de que la fe del Hijo está en ellos y que ellos todo lo que hacen es por la fe de Cristo. Si avanzan es por la fe de Cristo. Si caminan o hacen alguna actividad, dice la palabra, es por la gracia de Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia del testimonio de los antiguos? Es que se mantuvieron fieles a Dios, esperando lo prometido, y es una fe muy valiosa. Es la misma fe, solo que ahora esta fe que a nosotros se nos ha manifestado, el autor y consumador de la fe, que habita en nosotros, no es tanto para usted esperar lo prometido, sino para usted entender, disfrutar y vivir lo recibido. Por lo tanto, quien retrocede, en el caso de lo que querían hacer estos hermanos de esta congregación, era porque no habían entendido lo recibido. La gente dice, pastor, ¿y por qué fulano de tal, después de tanto tiempo de estar congregándose, dejó de hacer las cosas, dejó de seguir en el proceso? La clave está clara, es porque no se ha entendido lo recibido. Cuando tú, mi amado, escúchame bien, cuando usted de repente ve que casi no hay cambio en su vida, no hay transformación en su vida, de repente usted sigue con las mismas ideas, operando en su carne, maltratando a los suyos, sea de palabra, psicológicamente o como sea, maltratando a otros. Cuando usted continúa de esa manera, usted no ha entendido lo recibido. Por eso dice, nosotros no somos de los que retroceden, no somos de los que retroceden, sino de los que tenemos fe. Pero note la claridad del texto debe ser, tenemos la fe al autor y consumador de la fe consumada, note, para avanzar, para preservación del alma. Por lo tanto, usted y yo necesitamos entender lo recibido para no retroceder por lo que sucede en la vida cotidiana. Hebreos capítulo 11, versículo 2, note el texto, lo corrobora. Porque por ella, o sea, por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Es interesante, el verso 6 de Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí quiero que usted entienda esto. ¿Qué es lo que para Dios es agradable? ¿Qué es lo que para Dios es agradable? ¿Será tu fe o será el Hijo? Recuerde que las frases que usted conoce, que se oyeron del cielo, en algunas ocasiones, en el tiempo en que Jesús caminaba en la tierra, tenían que ver con esta expresión. Este es mi Hijo amado. Note, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O este es mi Hijo amado en quien estoy agradado. Por lo tanto, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted podría colocarle, siendo respetuosos con el texto, donde dice fe, pero sin Cristo y la confianza en Él, es imposible agradar al Padre. Porque lo que agrada al Padre en ti es el Cristo que habita en tu vida y el incremento del mismo en nuestra alma. Por lo tanto, el retroceso de alguien no tiene nada que ver, escúcheme, con que alguien no lo saludó, con que alguien lo trató mal o con que alguien de repente no fue buena persona con el hermano que se justifica en razón de eso. Escúcheme, lo que a la gente le pasa es no entender lo recibido, no
entender lo recibido, porque todavía vive con la fe que espera lo prometido. Pero esa era la lucha de los hermanos hebreos. Ellos tenían la sensación de que si no seguían practicando todo lo que concierne al judaísmo, entonces como que sentían que Dios no estaba agradado de ellos. Y entonces en la persecución sentían, no sentimos el descanso, no sentimos el reposo, porque estaban acostumbrados a una vida donde todo dependía de lo que ellos podían hacer. Pero cuando entran en vigencia el nuevo pacto, cuando Cristo fue impartido como vida en ellos y por ende en nosotros, entonces ya no iban a depender de las ceremonias tangibles, de los símbolos tangibles, del mandato de la ley, de Deuteronomio 28, que si no haces o si haces, vendrá sobre ti. En ese momento entonces le faltó entender que ya lo que ellos esperaban, ellos lo habían recibido. Lo que esperaban los antiguos, los hijos de Dios en el nuevo pacto, ya lo hemos recibido. Por lo tanto, mis amados, nosotros quizás no podíamos entender en su totalidad las repercusiones de esta palabra de exhortación para la iglesia de los hebreos. Pero, escúcheme, sí podemos nosotros entender que nuestra realidad de vida, para no retroceder, está basada, por favor escúcheme bien, está basada en la fe del Hijo, en la gracia que es el Hijo, en la realidad de vida que es el mismo Hijo, en el camino vivo y nuevo que es el Hijo, en la puerta que es el Hijo, en todo, porque usted tiene que saber que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, el Padre lo reconcilió en el Hijo, y al reconciliarlo en el Hijo, lo que está haciendo es lo siguiente: ahora ustedes en el Hijo son, escúcheme, el Hijo amado. Nosotros en el Hijo somos el Hijo corporativo, somos el cuerpo de Cristo, somos la realidad que Dios ha establecido a través del Hijo en esta tierra. Por lo tanto, mi amado, usted quizás pensará: pastor, pero yo no he retrocedido, yo me he mantenido fiel oyendo las predicaciones. Y cuando estábamos que podíamos congregarnos físicamente, yo me congregaba siempre, pero el asunto, lo repito, tiene que ir más allá. Si bien en esta carta de los Hebreos hay una exhortación, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Allí tienes que ver dos connotaciones. La primera, ellos en su gran mayoría, aunque se congregaban físicamente, pero habían dejado de estar congregados en el Hijo. Entendamos eso. Si ellos querían retroceder, por la exhortación que está dando el autor de la carta, lo podemos entender. Si querían retroceder, lo que está diciendo es que habían dejado de congregarse. Pero primer aspecto de congregarse en el Hijo, porque cuando no hay entendimiento de lo recibido, usted no está congregado en el Hijo, en la perfecta unidad del cuerpo de Cristo, o en el uno. Ahora, y en razón de eso, también habían dejado de asistir físicamente, porque muchos pueden estar asistiendo físicamente, pero no estar congregados en el Hijo. Esto le pasaba a esta iglesia. Pablo, el escritor, perdón, dice: no somos de los que retroceden. O sea, y si habían retrocedido era porque no se estaban congregando en el Hijo, porque su entendimiento todavía estaba o quería volver a la fe de los antiguos. ¿Estamos claros con eso? Por lo tanto, mis amados, la fe del Hijo de Dios es lo que marca la diferencia en la vida de una persona. Por favor, agarre esto que es muy importante. La fe de Cristo en usted es lo que marca la diferencia. No la marca qué tan elocuente sea usted, qué tan bondadoso sea usted, qué tan juicioso sea usted, qué tan inteligente sea usted para entender de manera mental los procesos del Evangelio. Eso no marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es la fe de Cristo en usted, porque esa fe de Cristo en nosotros es la que no nos va a permitir retroceder, porque cuando nosotros entendemos lo recibido, caminamos en lo recibido, pero disfrutamos lo consumado. Cuando entendemos lo recibido, caminamos en eso recibido, pero disfrutamos lo consumado. Por lo tanto, en el nuevo pacto no vivimos por lo que nosotros, escúcheme bien y no lo malentienda, no vivimos por lo que nosotros podemos hacer, vivimos por lo que Él hizo. Esto parece que es repetitivo en las predicaciones, pero la tendencia a repetirlo es en razón de que la exhortación que no se repite fácilmente tiende a ser olvidada. Por eso al repetirla, lo que estamos haciendo es
es inspirándote en el Espíritu para que tú camines en lo recibido. Y al caminar en lo recibido, vas a disfrutar la fe consumada del Hijo, mis amados. Por lo tanto, no perdamos, me gusta el versículo de Hebreos 10:35. Estamos centrados en el capítulo 10, pero toda la carta es una exhortación. Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Note qué importante es esto. No pierdas pues tu confianza, Hebreos 10:35, pues tiene grande galardón. Y muchos pensaron que ese galardón era después de muerto, allá en la eternidad, como dicen muchos, con galardones en la corona. Ese galardón tiene otra connotación, porque note, el contexto está hablando de no retroceder a las prácticas de las cuales habían salido. Por eso, y al volver a las prácticas, estaban determinando o diciendo de manera implícita que ya habían perdido la confianza en Cristo. Y que al perder la confianza en Cristo le van a poner en sus propios esfuerzos. Entonces, él dice, no perdamos la confianza. Porque si perdemos la confianza, entonces perdemos el galardón. ¿Cuál es el galardón? Esa es la pregunta que usted tiene que entender. El galardón en ese contexto, mis amados, es la expresión, la manifestación de la vida de Dios a través de los hijos. Porque note, el hecho de que nosotros tengamos la fe de Cristo, porque usted puede leer esos capítulos 11 y 12 de la fe, el hecho que tengamos la fe de Cristo no nos exime ni va a evitar que tengamos diversos problemas en la vida. El Señor nunca dijo, ustedes van a tener la fe de Dios y entonces ni un problema los va a tocar. No, Señor, más bien Él garantizó que tendríamos aflicciones, Juan 16:33, pero que en Él que confiáramos, dice, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, ten claro esto, cuando usted pierde la confianza en el Señor, cuando quiere volver a vivir por sus propios esfuerzos, por el concepto que usted tiene, por esos conceptos preconcebidos, por esas estructuras mentales fundadas en normas humanas, por todas esas cosas, y pareciera entonces que la confianza se pierde. Por eso es que una vez que el escritor de Hebreos dice que no perdamos nuestra confianza, entonces está diciendo que la vida de los hijos de Dios, de los creyentes en el nuevo pacto, es una vida de confianza. Lo que está diciendo es, al decir no pierdan su confianza, está diciendo que la vida de los hijos de Dios en Cristo, en el nuevo pacto, en la gracia, en la realidad de la vida de Dios, tiene que ver con una vida de confianza. Note, la fe, vimos que de los antiguos era la que esperaba lo prometido. La fe de los hijos en el nuevo pacto es la que disfruta, la que vive por lo recibido, o sea, entiende lo recibido. Entonces, al entender lo recibido, hay una confianza permanente. Note, si la fe está consumada, yo vivo en una eterna confianza, que es a lo que el escritor de Hebreos en el capítulo 4 llama el descanso de los hijos de Dios. Por lo tanto, mis amados, yo quiero hoy transmitir esa exhortación a usted como hijo de Dios. No retroceda. No retroceda, porque si retrocedes, dice el Señor, no agradarás. Y lo que agrada al Padre es el Hijo en nosotros y cuánto del Hijo hay incrementado en nosotros. Recuerde que esa frase se repite, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo en quien se agrada mi alma, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Pablo dice que Cristo es lo perfecto, lo agradable y lo bueno, Romanos 12. Entonces, agradar a Dios es el incremento de Cristo en nosotros, pero si retrocedes a intentar vivir por las obras de la ley, por las obras de la carne, por las obras de tus propios esfuerzos, por las obras de tu propio entendimiento, entonces no estás agradando a el Padre. Por lo tanto, mi amado querido, si está allí con alguien, dígale, no retrocedas, porque si retrocedes, no agradas al Padre. O sea, al retroceder estás dando muestra, evidencia de que no hay incremento de Cristo, ni menos entendimiento de la vida de Cristo en ti. Al no haber entendimiento de la vida de Cristo en ti, lo que hay es un retroceso. Mire, a menor entendimiento de la vida de Cristo, mayor es la idea de querer operar en mis esfuerzos. A mayor entendimiento de la vida de Cristo, entro al ámbito de la confianza, donde aprendemos a descansar en Él. Esta es una de las cosas más complicadas de las personas, aprender a descansar en Cristo. Entonces, como ya vimos el verso que leímos para comenzar, que si retrocediere no agradará mi alma, dice la palabra.
Entonces, cuando nosotros vivimos por la fe de Cristo, que es lo que el texto nos apunta a entender, cuando vivimos por la fe del Hijo, escúcheme, estamos agradándole a Él, al Padre. O sea que usted en el Evangelio del Reino, en el Evangelio de la Gracia, en el Evangelio del Nuevo Pacto, usted no vive para agradar a las personas. Pablo dijo, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque mucha gente por agradar a los hombres prefiere vivir en lo conocido de la tradición que entrar a lo desconocido de la libertad. Usted conoce este contexto. Usted conoce eso porque hemos estado allí. ¿Verdad? Nosotros queremos vivir agradando a los demás. Entonces los demás están operando en todo lo que concierne a la tradición, religión. Entonces yo vuelvo allá y me siento congraciado con ellos. Pero no agradas al Señor por agradar a otros. Recuerde, no es bueno que desees vivir lo que conoces por temor a lo que desconoces. La iglesia de los hebreos estaba entrando en ese caos espiritual, pero la exhortación es clara. Tenga en cuenta que 11 capítulos de la carta a los hebreos son pura exhortación. Y los últimos dos, el 12 y el 13, es cómo deben vivir ahora los hijos de acuerdo a la exhortación. Recomendaciones prácticas, ¿verdad? Por lo tanto, mis amados, quiero preguntarle, ¿usted siente que está retrocediendo? Entonces dijimos que los que viven por la fe de Cristo estamos agradando a Dios en todo tiempo. Segundo, los que viven por la fe de Cristo estamos preservando nuestra alma. ¿Por qué se preserva? Porque a mayor crecimiento en la fe del Hijo, mayor incremento del Hijo en nuestra alma. Y el trabajo es ese, que lo que en el Espíritu ha sido dado se incrementa en el alma. Por eso es preservar el alma. El alma se preserva cuando Cristo se va incrementando en ella, porque nuestra alma es el ámbito en el cual Cristo, el Espíritu vivificante, se incrementa para establecer su gobierno en tu alma, en la tierra de tu alma, en la tierra de tu corazón. Pero ¿qué más? El autor también le recuerda que la vida en el nuevo pacto no es una vida basada en la obediencia a las normas de la ley. Constantemente le recuerda, ¿verdad? Constantemente le recuerda a los hermanos hebreos que la vida en el nuevo pacto no consiste en la obediencia a las normas de la ley. Por eso les explica de manera tan clara, mis amados. Yo considero que el escritor de Hebreos explica de manera tan didáctica como si hubiese cogido un tablero y con plastilina. Usted lee capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, es explicando, miren, amados, la ley era la sombra, pero no la sustancia. Solo consistía en asuntos externos, les dice, consistía en actos de purificación externa, pero estando ya presente Cristo, mi amado, esto es claro. El que retrocede es porque no ha entendido que Cristo está presente en su vida. Por favor, díganlo allí si quiere. Cristo está presente en mi vida. Vendrán los momentos en los cuales usted tendrá la tentación del retroceso, la tentación de retroceder. Algunos tendrán la tentación de el dicho mundano que dice que todo lo que sube tiene que caer. Acá no aplica, porque cuando usted está en Cristo y Cristo en usted no es el que sube, Él lo subió, Él lo ascendió con Él, lo sentó en lugares celestiales y de ahí nunca se va a caer. Dice, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos hará separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fijémonos lo que dice acerca del reposo. En Hebreos 4, versículo 3. Note que estamos hablando de Hebreos como una exhortación completa. Hebreos 4, verso 3 dice, pero los que hemos creído, note qué frase tan importante, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Y cuál es el reposo, mi amado? ¿El domingo? ¿El sábado? Cristo es el reposo. Cristo es el reposo. Pero si hemos creído en Él, entramos en el reposo. ¿Por qué hay gente angustiada, gente deprimida, gente en condiciones caóticas de la vida, gente que no tiene buenas relaciones con los demás? Porque no ha entendido que si ha creído en Cristo, ha entrado en el reposo. Esto es importante, hermanos. Miren, le hago una pregunta. ¿Estamos cansados? Estoy cansado de la pandemia, estoy cansado de tantas cosas, estoy cansado de las deudas, estoy cansado de mi familia, estoy cansado de mi esposo, estoy cansado de mi esposa, estoy cansado del vecino que es bulloso. Amado, si estás cansado, tienes que devolver el cassette y saber que has creído en Cristo y que el Padre te ha introducido en el reposo. Por lo tanto, ¿estás cansado? Pregunto, ¿estás cargado?
Es claro el versículo. Los que hemos creído en el Hijo podemos disfrutar de una vida nueva, de una vida de paz, de una vida de reposo. Él es la vida nueva, Él es nuestra paz, Él es nuestro reposo. Por lo tanto, para los destinatarios de esta carta era difícil entender esto, porque según el judaísmo, escúcheme bien, la única forma de vivir en paz con Dios era sirviendo a Dios y obedeciendo la ley. Para el judaísmo la única forma de vivir en paz con Dios era sirviendo a Dios, o sea, sirviendo haciendo cosas externas y guardando la ley. Cuando ellos entran a este asunto de que el escritor les escribe que ahora estamos en el reposo, que ahora el Padre nos habla por el Hijo, que ahora nosotros no somos de los que retroceden, que ahora tenemos otro sacerdote glorioso, sumo sacerdote, ellos tienen un choque y es por eso la exhortación, y esa exhortación también es para nosotros, también es para ti, la exhortación a que no retrocedas, porque si has creído en Cristo, el Padre te metió en el Hijo, en el eterno descanso. El eterno descanso no es cuando mueras. Cuando alguien muere, la gente dice, dale, Señor, el descanso eterno. Papá, el descanso eterno es Cristo desde acá. Aunque pases por desiertos, aunque pases por crisis, aunque tengas cosas complicadas en tu vida, tú estás en el Hijo, que es tu descanso. Puedes decir amén. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, mis amados, Jesús, predicando sus mensajes normales, cotidianos, dijo en alguna ocasión, Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Hagamos una paráfrasis del texto. Lo que está diciendo es, yo soy el reposo que en Moisés era el sábado como una sombra. Entienda esto, el sábado como una sombra, el sabbat como una sombra, un día literal, 24 horas literal, era una sombra que anunciaba que vendría un día, el descanso eterno, que no se trataba de 24 horas, se trataba de una vida. Por lo tanto, al recibir la vida de Cristo, al creer en Cristo, al caminar en esta realidad, avanzando en ella, tú descansas aunque haya caos en la periferia. Por eso es que el Señor Jesús, mientras iban cruzando el lago, la tormenta azotaba la barca, pero Él dormía, descansaba. Los discípulos no habían entendido estas verdades y estaban angustiados. Y Él dormía seguro. Pero lo que quiero que sepas, que tu barca puede atravesar por caos, pero Él está en ti. Él ya no está en la popa de la barca, Él está dentro de ti como el espíritu vivificante y es el descanso en el cual caminas y no pensarás en retroceder. No retrocedas, no retrocedas. Por lo tanto, mis amados, qué bendición es confiar en el Señor. Oiga esto. Oh, pastor, qué profundo. No es tan profundo esto, ¿verdad? Pero qué bendición es confiar en el Señor. Pero no confiar como una expresión de cajón. ¿Cuántos confían? Usted se congrega y dice, ¿cuántos confían en el Señor? Y la gente, amén, amén. Pero salen de la congregación a confiar en su carne, a hacer las obras en la carne. Que si alguien no habla como ellos, ya están allí persiguiéndolo. Que si alguien les debe algo, están acosando. No, confía en el Señor, amado. Que si alguien lo mira mal, ya está reclamando. Confía. El salmista dice, confía en Él y Él hará. Note, el salmista, el entendimiento que tiene, aunque para él todavía el Señor era un Dios distante, pero él tenía tanta comunión con Dios, escúchame, a pesar de lo diferente del pacto, era un pacto en el cual Dios no vivía en ellos, y él confiaba en el Señor. ¿Cuánto más usted y yo, que al Padre le ha placido, mis amados, introducirnos, darnos el reino, darnos al Hijo, su Espíritu en nosotros, una comunión perfecta, una comunión completa? ¿Cuál es tu problema frente a eso? ¿No has entendido lo recibido? ¿Por qué ellos querían retroceder? ¿Por qué? Porque no habían entendido lo recibido. La misma fe de los antiguos, que era para esperar lo prometido, es la fe que está en ti para disfrutar lo recibido. No lo olvides, que esta frase es como el punto determinante en esta conferencia o en esta predicación. La misma fe, porque es Cristo la fe. Solo que esa fe no estaba en ellos como una realidad, pero ahora está en ti como algo recibido. Entonces, al entender que la fe del Hijo está en mí, que el Cristo eterno está en mí, por favor, nada de lo que pueda pasar en la periferia tendrá poder sobre nosotros.
Se puede levantar las tinieblas, se puede levantar el diablo, los demonios, lo que sea. Se puede levantar quien sea, pero tú tienes que vivir entendiendo lo recibido. Y desde ese punto de vista puedes corroborar lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses 2:10. Nosotros estamos completos en Él. Y el estar completos en Él no nos lleva a vivir una vida de pereza y una vida de ahí como, ya estoy completo en Él, entonces ya no leo la palabra, ya no oro, no tengo comunión, ya no adoro al Señor. No, mi amado, no malentienda estas cosas. Estar completo en Él me lleva a disfrutar de su vida, que si yo estoy en una montaña le adoro, si estoy en mi casa le adoro, si estoy en un rincón acongojado le adoro, porque esa vida no depende de lo que yo sienta, depende de lo que Él es en mí y de lo que yo entienda de lo que he recibido. ¿Está claro esto, amados? Seguimos. Por lo tanto, nuestra vida en Cristo no es una vida basada en el esfuerzo tuyo. Que yo me esfuerzo. Pero pastor, ojo, la Biblia dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Claro que sí. Ellos necesitaban esforzarse para tomar la tierra porque había gigantes. Pero cuando Cristo vino, Él es la tierra prometida de los hijos. Y aquí no se le pide al hijo que se esfuerce para entrar en la tierra. Le pide al hijo que se esfuerce para disfrutar la gracia. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo a Timoteo. ¿Sigue la diferencia, mi amado? Esforzarse para alcanzar algo, a esforzarse para disfrutar lo que ya se le dio. Y ese ha sido nuestro problema. ¿Quieres saber cuál es tu problema? Que todavía pretendes que la tierra prometida la alcanzas por tu esfuerzo. Y no entiendes que la tierra prometida está en ti, que es Cristo, y Él quiere que te esfuerces para disfrutarla. Ahí sí me esfuerzo en la gracia, porque la tendencia siempre es volver a las obras de la ley. Me esfuerzo para vivir en la gracia de Dios, que me capacita para amar a los demás, me capacita para amar a Dios, me capacita para no vivir en la vida de pecado, me capacita para vivir esa gloriosa realidad de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y seguimos acá, que el tiempo se va avanzando. Hebreos 4:14. Estamos viendo la gran exhortación a no retroceder. Hebreos 4:14. ¿Por qué nos exhortan a no retroceder? Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, por favor escuche bien, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ojo, entienda el texto. No dice, retengamos la profesión para tener un gran sacerdote. No, dice, el asunto es inverso. Porque la tradición te enseña que si usted retiene, ojo, y la expresión retener la profesión, lo que dice es, retén la fe que profesas. Retén la fe que profesas. Desde el griego lo más claro es, retén la fe que se te dio, la cual tú estás profesando. No dice que usted retiene la fe y entonces va a disfrutar de un sacerdote que traspasó allí, abrió. ¿Está claro eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón de la fe de los hijos. ¿Sabe cuál es la razón, amado? Que tenemos un sumo sacerdote que abrió, que traspasó, que entró a los cielos. Y esa expresión lo que indica es que en razón de esto que hizo el sacerdote sumo, traspasar los cielos, abrir los cielos porque estaban cerrados, en razón de eso, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Dígalo, retener nuestra profesión de fe, retener la fe que confesamos, retener la fe que se nos dio. ¿Por qué nos manda a retener? Porque es muy fácil soltar lo que se nos dio por alcanzar lo que esperamos. ¡Guau! A veces pasa como en la historia que había en un libro de cuentos. Yo me acuerdo cuando estaba niño hace poco, y esa historia decía que un perro cruzaba por el agua con un pedazo de carne en su boca. De repente vio en la sombra, ya en el reflejo del agua, vio otro perro con un pedazo de carne y soltó la de él para tomar la del agua, y era la del mismo. Muchos creyentes a veces sueltan lo que el Padre les dio, de no disfrutar la vida de Cristo por querer alcanzar lo que ellos creen que van a alcanzar en su esfuerzo. No retrocedas, no retrocedas. ¿Estamos claros? Por lo tanto, entonces, la fe que profesamos, ¿cuál es la fe que profesas? ¿La fe de los antiguos o la fe del Hijo, autor y consumador de la fe que está en ti? Ahí está la clave. Porque yo puedo ser un buen cristiano,
Yo puedo estar muy consagrado, cristianamente hablando, pero operando en la fe de los antiguos que esperaban lo prometido y no viviendo en la fe recibida. De Hebreos 11 a Hebreos 12 hay un cambio muy maravilloso. ¡Wow! ¡Qué gran! Hermano, esa lista de los héroes de la fe la van a agrandar los hijos que saben que a diferencia de ellos que esperaban lo prometido, disfrutan y entienden lo recibido. Si ve, usted va a seguir ahí en la lista, pero no por algo que usted alcanzó, sino porque tiene a alguien que lo alcanzó por usted. ¡Wow! Esto es poderoso, ¿sabe? Y es muy fuerte para las tinieblas, porque las tinieblas quieren cegarte los ojos para que te regreses a vivir por tus propias fuerzas, a vivir porque tú eres el que más ayunas, porque eres el que más oras, nada malo con esto, hay que orar, ayunar, todas esas cosas. A vivir como porque tú eres el que más hace, el que más evangeliza, el que más... No, eso era antes. El Padre quitó eso para que el que más tenga privilegio, el que tenga la preeminencia, el excelso ante todo sea el Hijo en nosotros. Cristo es el todo y en todos. Por lo tanto, el autor nos exhorta, ojo, nos exhorta que nosotros en el nuevo pacto no nos aferramos a la tradición, sino que nos aferramos a Cristo, que es nuestra profesión de fe. Mucha gente, algunos me han criticado porque dicen, pero el pastor, porque todo es Cristo, se volvió Jesús solo. Yo le digo, no, papá, es que la Biblia toda es Cristo. Y si uno predica algo diferente, está predicando un evangelio que es diferente, eso es anatema. Ay, Dios mío, me quiero meter en problemas acá, no importa. Escúcheme, usted tiene que saber que la Biblia de Génesis 1 a Apocalipsis 22 solo habla de Cristo, que Él tenga la preeminencia. Solo que lo muestra de dos aspectos. El primer aspecto a manera de tipos, sombras y figuras, y el segundo a manera de manifestación real. Pero muchos nos quedamos en el primer aspecto, tipos, sombras y figuras, y no pasamos a la madurez. Ahora, con base en lo que acabo de decir, la carta a los Hebreos es una exhortación fuerte a la madurez. Madurez. Por lo tanto, mis amados, ahí seguimos avanzando porque esto es glorioso. Uno quiere quedarse, pero es que esto es muy glorioso. Mire, Cristo es la garantía del nuevo pacto. ¿Qué es una garantía? A ver, mientras tomo agua, piensa y responda qué es una garantía. Si yo les digo, por ejemplo, a quién está conectado acá, bueno, Jairo Montejo, bueno, le digo a Patricia o a José Kennedy, hagamos un negocio. Y yo le doy una parte, le pago una parte y lo que falte, le doy la guitarra en garantía. Y usted se lleva la guitarra como una garantía, ¿verdad? Y si yo no le pago, tiene la garantía. Note, aquí la garantía no es nada más y nada menos que el Hijo. ¿Y sabes qué es el Hijo? Es todo. Lo que el Padre dice, ¿quieres garantía? Te doy a mi Hijo que es todo lo que tengo. ¿Sí me explico? Glorioso es. El Hijo es la garantía, pero el Hijo es todo. Él es en Él, por Él y para Él todo fue creado. No hay nada más aparte del Hijo. Por eso es que el Señor en una parte dice, si Él nos dio a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará con Él, con el Hijo, todas las cosas? ¿Cuál es tu problema, mi amado? ¿Por qué retrocedes? ¿Por qué retrocedes? A veces el retroceso más claro es en el pensamiento, porque dice que éramos en los pensamientos, éramos esclavos, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué retrocedes? La garantía es el respaldo, escribe la profecía, y es verdad, el respaldo de que Dios cumple. Y como garantía no te dio a Moisés, no te dio a Elías, te dio a su hijo. ¡Wow! Si Él te dio a su hijo, escúchame bien, si te dio a su hijo como garantía, todo está garantizado, la victoria está garantizada, el triunfo está garantizado, la vida eterna es una garantía, la salvación está garantizada. Disfrute el reposo de Dios. ¿Qué más grande puede darle Dios a usted que no sea su hijo? Y es la garantía del nuevo pacto, por favor, no me lo estoy inventando. Hebreos 7:22. Hebreos 7:22 en la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT, dice, esto quiere decir que Jesús es la garantía de un mejor pacto entre Dios y su pueblo. Hebreos 7:22. ¡Wow! Le pregunto, ¿cuál era la garantía en el antiguo pacto? ¿Cuál era? ¿Quién me ayuda? Usted lo sabe, porque estuvimos ahí. La garantía en el antiguo pacto de que Dios obraría era la obediencia de las personas. Deuteronomio 28.
Si tú obedeces cada parte de esta ley, Dios bendecirá tu salida y tu entrada. Dios te va a hacer, o sea, estaba primero como garantía que tu obediencia. Hermano, imagínese, si fuera hoy por lo que yo hago, ¿qué garantía podría haber? Si nadie puede, escúcheme bien, si no es en el Hijo, ser agradable al Padre. Por eso en el nuevo pacto, no sé por qué, mire, es una batalla cuando usted habla del nuevo pacto, hermano, con los religiosos, porque piensan que uno es un hereje. Pero en el nuevo pacto el Padre dio su garantía, su Hijo. ¿Sabe qué dijo el Padre? Yo no quiero ninguna garantía que ustedes me puedan dar. Voy a hacer un pacto con mi Hijo. Y mi Hijo se lo doy como garantía. Por favor, escúcheme bien, amado. Si al menos esto lo recuerda, me doy por bien servido y agradezco al Señor que algo se quedó en tu corazón. Pero escúcheme, el Hijo es la garantía de que Dios te dio todo lo que había prometido. ¿Qué más puede darte Dios? ¿Qué más haya que no pueda darte si todo te lo dio en el Hijo? Entonces, ¿por qué retrocedes? Dice el hermano José Kennedy, con Cristo vamos a la fija. Claro, Él es la garantía que no tiene pierde, mis amados. Él es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo dice Hebreos 13:8. Por lo tanto, mis amados, Él es la garantía. Le está diciendo, ¿por qué retroceden si tienen la garantía de Dios? ¿Por qué no se congregan? ¿Por qué no? Ojo, hay exhortación en Hebreos para todo. Les doy una que me gusta mucho. ¿Sabe cuál es? Dice, acuérdense de los pastores. Wow, esa garantía, esa exhortación también me gusta. Bonita. O sea, Hebreos es una exhortación completa para creyentes que no habían comprendido bien lo que habían recibido y querían vivir, volver a vivir en lo prometido. Mis amados, sigamos que esto está muy bueno. Dice un amigo mío de Cartagena, dice, esto está sabroso. Mi amado Joel Morales, si me está viendo, me va a ver, hago alusión a su frase, esto está sabroso. Por lo tanto, mis amados, al entender que Él es la garantía y que por eso no retrocedo, comprendo que lo que Cristo hizo y lo que Cristo es la garantía que tenemos ahora los hijos de Dios en el nuevo pacto. Lo que Cristo hizo y lo que Cristo es. Por favor, yo quiero que usted se dé la tarea de leer las cartas apostólicas, las cartas generales, donde la expresión de Dios con respecto al cumplimiento de Él, toda se da o se escribe como si ya Dios hubiese cumplido. Por favor, escúcheme bien. Si tú retrocedes porque Él no te respondió en algo, porque muchos dicen, no, es que Dios no me respondió, tanto que oré por mi mamá y se murió, tanto que oré por esto y no funcionó. Escúchame algo, por favor. Dios en Cristo ya cumplió. Dios en Cristo ya cumplió. Ahora esa realidad que Él cumplió, la puso en ti para que tú ahora camines en esa realidad. Por eso dice Hebreos 12:1, exhortando a la iglesia con respecto a la fe de los antiguos, de la lista de los héroes de la fe. Dice, así que amados, Hebreos 12:1, teniendo nosotros en nuestro derredor esa tan grande nube de testigos, que antes de manera equivocada, qué vergüenza, pensábamos que los testigos eran los inconversos. ¿Se acuerdan? No. Testigo es alguien que ha visto y ha vivido a Cristo, a Dios. Escúcheme, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, que eran los héroes de la fe, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿A dónde? ¿Para atrás o para adelante? A ver, ¿dónde, hermano? Adelante. ¿Pero con qué fe? ¿Con la fe de los antiguos, de los héroes de la fe? No, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador, que si la parafraseamos desde la idea que el griego da es, puestos los ojos en la fe que consumó Cristo, que ya está en ustedes. Dice, el cual, dice, frente al oprobio que vivió, por el gozo puesto sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó. ¡Wow! Cuando dice se sentó, consumó, descansó. Ya no vivo angustiado porque ya viene la fe de los... No, porque ya se sentó, está en mí. Por favor, amados, esto tiene que ser sacarle un amén hasta un muerto, yo creo. ¿Verdad? Lo que Cristo es y lo que Cristo hizo es la mejor garantía para los hijos. Por lo tanto, no retrocedas. Ahora, Hebreos
8, verso 6. Amados, si yo sigo así como voy, esto va para largo, pero tratamos de ser fieles al tiempo. Hebreos 8, 6 dice, pero ahora, bendito Dios, repito, Hebreos 8, 6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Wow, bendito Dios. Mejor pacto, noten lo que dice en Hebreos, mejor pacto, mejor ministerio, mejores promesas. Dice camino vivo y nuevo, dice un mejor sacerdocio, un mejor tabernáculo. No, mis amados, esto es algo glorioso, impresionante. Luego dice Hebreos 8, 11 y 12. Noten una de las mejores promesas del nuevo pacto, Hebreos 8, 11 y 12. Y ninguno enseñará a su prójimo, como algunos han malentendido este versículo. Dicen, si ninguno enseñará, entonces yo no voy a las clases bíblicas, no escucho la predicación. No lo malentiendas, por favor. Ninguno enseñará a tu prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio, ojo, seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Note, esta es una de las mejores promesas del nuevo pacto, que él mismo dice, nos iba a enseñar. Pero quiero que lo entienda de esta manera. Puso su vida en nuestro espíritu, al espíritu vivificante, a Cristo en nosotros. Y desde allí comienza la enseñanza por la revelación de Cristo, ¿no? Por favor, algunos piensan que es una revelación que viene mientras duermo, cuando comí hartos frijoles, cuando tengo temblor. No, no, no. Es la luz que se me aparece, el velo que se quita cuando yo veo lo que Dios ha hecho en Cristo, y desde mi espíritu comienza ese proceso de enseñanza. Entonces, ¿qué hace un pastor? ¿Qué hace un ministro? ¿Qué hace un apóstol? No es enseñarte algo nuevo, es sacarte, hacerte entender que lo que tienes dentro es lo que te enseña. La función de un pastor no es decirte, hermano, no se case con este, bueno, lo puede aconsejar, no coma esto. La función del pastor es decirte lo que Cristo puso en ti, lo que el Padre puso en ti, porque allí comienza el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dijo en Juan 16, cuando el Espíritu Santo venga, Él me glorificará, dice. Ojo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Escúcheme, ¿a qué se refiere tomará de lo mío? ¿A qué? Lo que el Padre puso en nuestro espíritu es el espíritu vivificante. Toma de eso y comienza a hacernos los qué? Saber en un proceso en nuestra alma, y comienzas con la mente de Cristo a entender y comienzas a saber, wow, esto que el pastor está diciendo parece que ya alguien me lo ha dicho. Claro, es en tu espíritu que comienza a incrementarse esa realidad, mis amados. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos rápido, corriendo en la carrera. Por eso en este nuevo pacto, escúcheme bien, en este nuevo pacto, Dios ha sido propicio, no será. Ha sido propicio a nuestras injusticias, y Él fue nuestra justicia, y nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Él. ¿Por qué retrocedes? Recuerden que el tema de la palabra esta mañana es exhortados a no retroceder. Él ha sido propicio. Cristo llevó y quitó nuestro, ojo que digo nuestro pecado como naturaleza, ya Él la quitó. Para que al entender que ya no vive en mí el hombre de pecado, ya yo no siga obedeciendo al hombre de muerte, al cuerpo de muerte, sino que siga obedeciendo al espíritu vivificante. Romanos 6:6, porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que ya no le obedezcamos más, no le obedezcas a un muerto. Wow. Entonces, mis amados, no hemos sido creados. Voy a decir una cosa que suena fuerte. Escuchen lo que voy a decir. Pero por favor, active el oído espiritual, no el carnal, porque el carnal es distorsionador del evangelio. No hemos sido creados para servir a Dios, hemos sido creados para vivir la vida de Cristo. Por eso es que Pablo dice, Romanos 1, soy testigo de esto porque sirvo a Dios en mi espíritu. Entonces, desde tu espíritu regenerado, el Espíritu de Dios habita allí. Desde allí hay un servicio, pero el servicio, ¿sabe qué es lo que? O sea, lo que usted hace como servicio es manifestar o permitir que se manifieste lo que el Padre puso en usted. De manera, pastor, que no servimos a Dios. Lo que pasa es que para ti servir a Dios, ¿qué es? ¿Ser ujier? ¿Ser maestro de niños? Hermano, esa es una de las expresiones de que alguien sirve a Dios en su espíritu.
Cuando tú vives en el Evangelio, solo porque haces algo en la congregación, no has entendido. Porque el que sirve al Padre a través de ti es el Hijo. Entonces, cuando yo le hablo a otro de Dios, estoy obedeciendo al sentir de la vida soy. Cuando yo quiero servir en la congregación, quiero trabajar con niños, quiero trabajar en la alabanza, quiero trabajar como predicador, estoy obedeciendo al sentir de la vida que el Padre puso en mi espíritu. Entonces, cuando muchos piensan, yo fui creado para servir a Dios, aleluya, y el día que lo quitan de un ministerio se pone a llorar y se aparta. Ay, ay, ay. Bueno, espero me sigan amando después de esto. Y ya termino con algo que encuentro en la carta a los Hebreos, que me lleva a otros textos bíblicos. 4 cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Qué es la vida eterna? ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Cuando un creyente entiende estas 4 cosas, no retrocede nunca. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juan 6:40. Juan 6:40. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juan 6:40. Ojo, allí en ese capítulo 6 hay varias veces dice, y esta es la voluntad. Pero este versículo dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo Jesús, que de todo aquel que ve, que todo aquel que ve al Hijo, ojo, y cree en Él, tenga vida eterna. Oiga, escúcheme bien, Juan 6:40, esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad del que me ha enviado, el Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que me case con la vecina? Esas son cosas que del entendimiento de Cristo tú lo vas a discernir. Pero la voluntad de Dios es primero que veas al Hijo. Wow. Que todo el que ve al Hijo. Pero ese ver ahí no es un ver con estos ojos. Es un ver con el entendimiento. Bendito Dios, amados. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Le voy a decir a usted. Preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que veamos al Hijo. Porque al ver el Hijo, se desarrolla esa capacidad del Hijo en mí de creer y opero en el espíritu de resurrección. Cuando Jesús dijo en él, lo resucitaré en el día postrero, ¿sabe qué significa el día postrero ahí? Para él la hora, para él el día final era la muerte, la sepultura, la resurrección. Por eso Pablo dice que nos resucitó con él. Esta es la voluntad de Dios. Ya les di un tip porque esto es mucho más amplio. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Segundo, que debe saber un creyente para no retroceder. Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Wow. Así para correr, la voluntad de Dios es que veamos al Hijo. La obra de Dios es que creamos en lo que el Hijo es. Y la obra de Dios es el Hijo, incrementándose en mí y matándome a mí para vivir Él en mí. Wow. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ojo, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué paradigma tumba ese versículo? Se los dejo a ustedes. Y cuarto, encontramos, este es el mandamiento. Por favor, mandamiento en el nuevo pacto. Primera de Juan 3:23. Primera de Juan 3:23 dice, y este es su, note que no dice sus, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Ay, 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 ay. 4 cosas que si los hijos de Dios la entienden en el nuevo pacto, nunca retroceden. La voluntad de Dios, la obra de Dios, la vida eterna y el mandamiento de Dios. ¿Por qué abro los ojos así? Porque es que me provoca meterme allá y decirles, hermano, ¿por qué retroceden? Amén, amados. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Tenga en cuenta la expresión en el nombre. Ese que creamos en el nombre no es que cualquiera que, pues claro que yo creo en el nombre de Dios. Por ahí en la calle usted encuentra un borracho, bien borracho, y usted cree en Dios. Ay, María, yo creo en el nombre de Dios, Ave María. No.
creamos en el nombre determina que al creer en el nombre, creo y porto y evidencio su naturaleza, su identidad y el propósito. Por eso, mis amados, para el escritor de Hebreos, exhortar a los creyentes era llevarles a la importancia de la fe del Hijo, a la importancia de la confianza, a la importancia del reposo que en el Hijo adquirimos, a la importancia de Cristo como el sumo sacerdote que se sentó e hizo el sacrificio una vez para siempre, a la importancia de madurar, de transicionar de los ritos, rudimentos, ceremonias externas a la vida de Cristo en nosotros. Esto se llama nuevo pacto. ¿Por qué retrocedes? Tengo mucho más que deciros, como dicen en España, que deciros, pero el tiempo, Cronos, aquí me limita. Pero solo quiero dejarte con esto, para que lo coloques de manera de conclusión, porque también lo dije en varias partes en el desarrollo. La fe de los antiguos, de Hebreos 11, era una fe gloriosa, que fue de buen testimonio en ellos, porque esperaban lo prometido, sin verlo. La fe de los hijos en el nuevo pacto es una fe gloriosa, porque es el Hijo, como la fe consumada, viviendo en nosotros, que nos lleva a entender lo recibido. La fe de los antiguos era la fe que vivía por lo prometido. La fe de los hijos es Cristo en los hijos, entendiendo y viviendo lo recibido. Amén, amados. Bien, amados, es una bendición poder compartir con ustedes y poder acá hoy disfrutar de este tiempo maravilloso. Saludo a cada uno de mis amados que están conectados. Bueno, no tengo mucho tiempo de saludarlos nombre por nombre, pero los saludo en el nombre del Señor. Y por favor, no retroceda, dice, porque los que retroceden son aquellos que no han entendido la fe del Hijo, pero nosotros somos de los que avanzamos porque tenemos la fe del Hijo, dice el texto de Hebreos 10, 38 y 39. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor por su palabra. Oremos. Pero quiero también anunciarles antes de orar. Lunes, miércoles y viernes, 6 a.m. Lunes, miércoles y viernes, 6 de la mañana. Devocional que se llama El Pan Nuestro. ¿Vale? 30 minutitos, hermanos, pastorales. No. Lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana. Tenemos un tiempo que se llama El Pan Nuestro. Mañana comenzamos. El Pan Nuestro. Cada mañana